Chicos, Una duda sobre un ejercicio del examen, profe. bueno, ¿querés Mm, mostrar cuál es? no lo tengo en la compu, ese es Decime cuál es. A ver, decime cuál es el ejercicio y yo lo busco. el 1C, el 1C. Bien, a ver. A ver, ahí estamos viendo el examen, ¿sí? El 1C, el del viento. Bueno, a ver, ¿cuál sería la forma más... Hay dos formas de resolver el problema. Una es decir, bueno, yo ya calculé el tiempo que demora la flecha en viajar hacia el blanco, ¿sí? En realidad el tiempo no lo calcularon, pero seguramente de los cálculos puede haber salido. Con ese tiempo, calculo cuál sería la velocidad que necesitaría la flecha en la dirección transversal para poder salir del blanco. O sea, yo conozco la distancia, porque sé el radio del arco, del blanco, conozco el tiempo, entonces le impongo una velocidad en la dirección transversal y calculo cuál sería esa velocidad. ¿Sí? Ah, Esa sería una forma. A ver, déjame ver si te puedo mostrar la solución. A ver si es esta. No, perdón. Eh, Acá está. A ver, ¿ven la pantalla? ¿Ven la hoja? se sigue viendo el Sí, enunciado. es lo mismo. Espera que dejo de compartir ese. Bien, ahora sí. Bueno, a ver, en el ejercicio, bueno, acá tienen las dos coordenadas que yo elegí, X y Z. En X ya está resuelto lo que habían hecho antes, habían calculado la velocidad o el ángulo. En realidad la magnitud de la velocidad ya la tenían, pero bueno, pueden descomponer esa velocidad en la dirección X, que es lo que está hecho acá. Fíjense, dice, están viendo la hoja, ¿no? Sí, sí. X igual a 70 metros, que era la distancia horizontal. Eso es igual a la velocidad inicial, que era un dato, que eran 62,5 metros cuadrados, metros sobre segundo, perdón, no metros cuadrados, por el coseno del ángulo que habían calculado en el punto 1,1 y por un Mm, T', ¿sí? T' de ahí surge porque yo conozco todos los datos por acá. Entonces determino que la velocidad es 1,12 segundos, perdón, el tiempo. Eso es lo que tarda la flecha en llegar al blanco. Bueno, ese es el tiempo que tiene la flecha también para desplazarse esta distancia R, ¿sí? mm, Entonces ahora lo único que tengo que hacer es decir, bueno, la distancia que se va a desplazar, fíjense que dice z de t, porque esta es la coordenada z, es igual a esa velocidad del viento, que no conozco, por el tiempo. Si el tiempo es t', es el que ya calculé, y la distancia es el radio, que es 0,61 metros, de acá despejo el valor de la velocidad del viento. Esa es una forma que para mí es la más simple, yo lo planteé resolverlo de esa forma. Pueden resolverlo con velocidad relativa, planteando que la velocidad absoluta es la velocidad relativa, la velocidad del sistema móvil, que es el viento, que es la incógnita, más la velocidad relativa al viento, que es el dato que ustedes ya tienen, y de ahí también lo van a despejar. O sea, en ese caso, ustedes como dato deberían usar este ángulo, porque lo conocen, porque sale de la geometría, y mm. no conocen el módulo de la velocidad, que sería la velocidad absoluta, ¿sí? Pero pueden plantearlo de esa manera y también debería salir.
Para mí es más fácil esto, pero bueno, es a gusto de que quieras resolverlo de otra manera. De las dos formas lo tienen que poder resolver, ¿sí? ¿Se entendió, Sofía? Sí, sí, se entendió. Bueno, sí, yo sé. Sí, sí. No, eso sea, si no te entiendo, eso es como pensar que la flecha va en línea recta, no es una tabla. O sea, lo que digo es calcular el tiempo, con ese tiempo calculó cuánto, me imagino con la gravedad, ¿no? Con la ecuación para ahí, y después no, asumió que para que caiga, le quedó la flecha, o sea, el ángulo hacia abajo, poniendo el curado. Y dijo, es el mismo que estaría arriba. Lo hizo. No, no, para mí no, porque no está siguiendo una recta la flecha, está siguiendo una parábola. Me suena que no, que está mal. No, está mal eso, no, no. Porque, a ver, el hecho de que la gravedad es cuadrado con el tiempo que todo, no son más cosas. Ahora las cosas son que están hacia x, que es x0 más b0, y la de y, que es, bueno, y0 más b0 y t menos un medio gt cuadrado. Con las ecuaciones lo tiene que resolver, ¿sí? Fíjense que acá yo lo que hago es eso, básicamente. Despejo el tiempo de la ecuación 1, lo que no conozco de esta ecuación es el coseno del ángulo, reemplazo esto en la ecuación 2, ¿sí? La ecuación 2 es esta ecuación de I de t, donde yo, con flecha llega a la misma altura, me queda que I de t es 0, y eso es igual a, bueno, I0 también lo tomé como 0, porque puse el eje en el punto 0, entonces se me hace 0 el de la izquierda, se me hace 0 el primer término de la derecha, puedo cancelar un tiempo, y me queda una ecuación más simple, ¿sí? Bueno, de acá reemplazo este tiempo que está acá y de esa forma yo calculo. Por eso es que el problema les daban una ayuda que decía justamente esta igualdad acá, que es que, bueno, que 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo es igual a el seno de 2 veces el ángulo. Si no, ustedes iban a llegar a esta acá, donde les queda una ecuación donde está el ángulo de un lado y el ángulo del otro. Y como no pretendíamos que se acuerden todas las identidades trigonométricas, se les daba esa ayuda para que resuelvan. Pero bueno, lo que hizo el compañero tuyo no estaba bien, digamos. Y me imagino que no le dio bien tampoco, me imagino que le dio otra cosa. Ajá. Sí, el tiempo está bien porque para el tiempo hizo lo mismo que hubiéramos hecho todos. Para el tiempo, puede que haya parecido por ejemplo, con un ejercicio te puedes agarrar y hacer esto con una velocidad más, o sea que la flecha haga una y otra, en eso se... Creo que tenía la duda sobre el mismo examen, pero Sí, es el C, el C. No sé si lo tiene. a ver, sí. A ver. El Z, ¿no? Sí, Vamos primero el planteo, el enunciado. Bueno, dice que estamos girando en una hamaca voladora que se muestra la figura y hay que calcular la aceleración normal de la persona. O sea, cuando dice aceleración normal está refiriendo a la aceleración radial, ¿no? El tiempo que demora en hacer completo. O sea, fíjense que los datos que me dan son pocos, ¿sí? Es el ángulo y esta distancia que me permite calcular el radio.
Entonces con eso yo, para calcular la aceleración, voy a calcular la velocidad de rotación, entonces la tengo. Con eso puedo calcular el ángulo de demora, ahora lo vamos a ver cómo se resuelve. Y después la velocidad, módulo y dirección con la que saldrá despedida si repentinamente se corta la cuerda luego de girar 25 segundos. O sea, dice, asuma que la posición en t igual a 0 es la que mostrada en la figura. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es calcular dónde estaría cuando gira 25 segundos. Sí. Bueno, porque está puesto como que es normal a la velocidad. La velocidad es tangencial y la aceleración normal a esa velocidad es hacia adentro, ¿sí? Se podría haber hecho radial también. Es lo mismo. De todos modos, si ustedes tienen ese tipo de dudas, pregunten, ¿sí? Porque puede haber confusión, pero son términos que se usan indistintamente. O sea, no, ese tipo de cosas las tienen que consultar si a ustedes no les queda claro a qué uno se refiere. Bueno, a ver. Sí, te escucho. Es normal a la velocidad, ¿sí? Que es tangencial a la velocidad. Normal es perpendicular, ¿sí? Es a 90 grados. Bueno, no en general, porque uno puede normal para muchos casos. La radial es como que ya están refiriéndose a una rotación, básicamente, y a la dirección hacia el eje de rotación, ¿sí? Con el R, después hacemos fuerzas, ¿sí? Uno calcular la velocidad de rotación. Fíjense que en la sumatoria de fuerzas en el eje Y me está diciendo que el peso de la mujer tiene que ser compensado con la presión de la fuerza T en la dirección vertical. Fíjense que este ángulo es 40 grados y como este más este tienen que sumar 90, acuérdense, en un triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados, entonces como este es 90, entre este y este tienen que sumar 90 también, por lo tanto este es 50 grados. Entonces, bueno, T por el seno de 50 grados es la fuerza T proyectada en la dirección vertical, menos el peso de la mujer es igual a 0, porque en la dirección vertical no hay aceleración. De acá despejo T, hago sumatoria de fuerzas hasta el X, me da que, bueno, T por el coseno de 50 grados en este caso, o sea, la proyección horizontal es igual a la masa por aceleración centrípeta. Entonces de acá despejo aceleración centrípeta, que era lo que me pedía inicialmente, ¿sí? En realidad el punto 3.1 me pide la aceleración centrípeta. La velocidad, yo ya sé que la aceleración centrípeta en rotación es b cuadrado sobre r, r ya lo tenía, a sub c ya lo tengo, entonces calculo la velocidad. Calculé la velocidad tangencial de rotación acá. Con esa velocidad yo sé que el tiempo para realizar una rotación completa va a ser igual a la distancia recorrida, o sea, el perímetro, que es 2pi por r, dividido la velocidad, y calculo lo que tarda en dar una vuelta completa, ¿sí? En el punto 3 me dice, bueno, a ver, esta es la posición en tiempo igual a 0, suponemos que la maca empieza a girar en esta dirección, no es que empieza, está girando en esta dirección con una velocidad constante. Esa velocidad omega, o sea, velocidad angular de rotación, es b sobre r. Acuérdense que b es omega por r, ¿sí? B, la velocidad tangencial es omega por r. Entonces de acá puedo despejar omega y calculo cuál es la velocidad angular, 1,3 radianes sobre segundo. Calculo la posición entonces. ¿Qué hago? Bueno, yo sé que en este movimiento, que es un movimiento sin aceleración, la ecuación de posición, omega t, perdón, no omega, tita sub t, es igual a omega por t, ¿sí? Velocidad por tiempo. El ángulo es velocidad angular por tiempo. La velocidad angular la tengo, el tiempo lo tengo, calculo el ángulo girado en radianes. Ahora lo tengo que convertir a
una posición angular en grados para poder, porque yo en radianes miro el número, pero no me doy cuenta dónde está la posición. Entonces, ¿qué hago? Bueno, calculo cuántas vueltas dio. Yo sé que 2pi radianes es una vuelta. Entonces, si divido este número por 2pi, me da la cantidad de vueltas. En este caso da 5,1. ¿Sí? 5,1 da. A partir de acá yo me equivoqué, está mal hecho esto. Porque si yo hago 32,6 dividido 2pi, ahora les digo por qué me equivoqué. Si yo hago a ver, 32,6 dividido 2, a ver, 2pi, eso me da 5,188. Entonces, ¿eso qué significa? Pi. No me equivoqué, está bien. Eso me da. No, está mal eso. Porque a mí me dio 5,188 vueltas. Saco el 5, que es la cantidad entera de vueltas, y me quedaron 0,188 vueltas remanentes. Ese 0,188 vueltas lo tengo que multiplicar por 2pi para pasarlo a radianes. ¿Sí? Porque yo lo tengo en vueltas, no en radianes. Y eso me da 1,18 radianes. Ahora lo multiplico por 180, lo divido por pi y me da 67,68 grados, ¿sí? O sea, esto que está mal, acá está mal, ¿sí? Si lo están copiando, no lo copien así. Pongan, esto es 5,188 vueltas y ese remanente de 0,188 vueltas lo multiplico por 2pi para pasarlo a radianes, después lo multiplico por 180 y después lo divido por pi. O sea, 180 sobre pi es la conversión de grados de radianes a grados, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí.
No, no existe, no, la velocidad es constante, angular. O la omega es constante, por lo tanto no hay aceleración alfa, no hay aceleración angular. ¿Sí? Acordate, la aceleración radial o centrípeta también la llamamos, fíjate que tenemos muchos nombres para lo mismo, aceleración radial, aceleración normal le llamamos en este caso, o aceleración centrípeta. Son todos lo mismo. Eso va a estar siempre que haya rotaciones, independientemente de si el movimiento está acelerado en forma tangencial o no, la aceleración centrípeta está siempre, porque cuando vos girás, ¿sí? Cuando vos recorres una curva con el objeto, cuando el objeto sigue una curva andada de radio R, hay una aceleración radial que es la que te está torciendo el vector velocidad en todo el momento de la curva, ¿sí? Hay cambio de dirección del vector, no hay cambio de magnitud, pero sí de dirección, entonces hay una aceleración igual. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra duda del examen? Hola, profe. Yo tengo una duda, pero de otro final. Bueno, antes de continuar, dame un segundo, Franco. ¿Por qué les resultó difícil el examen? O sea, los que están acá evidentemente no lo aprobaron. ¿Cuál es la dificultad que le encontraron? ¿Falta de interpretación de la consigna? No, porque las ecuaciones eran simples, no había cálculos complejos. ¿Cuál es el problema que usted encuentra en el examen? Yo creo que se me complicó en interpretar las cosas, ¿no? Y después seguramente me puse nervioso. Bueno, pero usted tiene que aprender a que, y lo que va a pasar también cuando sean ingenieros, que preguntar también es una herramienta para resolver. No pueden, o sea, si ustedes no terminan de entender la consigna o tienen duda de qué es lo que se le está preguntando, se pregunta, digamos, ¿sí? Y el profesor que está del otro lado asumirá si tiene o no que responderla, digamos, si responder eso los está ayudando de más o no, o es normal que haya cosas que no se entiendan y que uno las quiera aclarar mejor, digamos. La idea no es que ustedes resuelvan lo que entendieron, la idea es que ustedes sean capaces de también de hacer las preguntas que corresponden para poder interpretar las consignas, digamos, ¿sí? Entonces, yo lo que vi es que de todos los que habían en mi sala, que eran como 17, uno solo hizo una pregunta en 1 hora y media, ¿sí? Del enunciado. Entonces yo asumo que todos lo entienden el enunciado, porque si nadie pregunta nada, ¿sí? Sí, sí, porque faltaba el circulito ahí que aclara que era un ángulo, sí. Sí, sí, no, ahora no sé cómo será en esa sala, yo estuve, pero
yo les doy tiempo para que más o menos ya hace 20 minutos o 15, y recién ahí tienen 1 hora y media para resolver. De la hora y media. Pero yo, ¿cuánto tiempo se te dio para resolver el examen? Una vez que terminabas de copiar. Ajá. Bueno, lo voy a charlar con Julio eso y si es así le voy a aclarar que el tiempo de copiar no se considera en la hora y media de examen, ¿sí? Yo siempre le doy el tiempo necesario para que copien y cuando todos me confirman que terminan de copiar, recién ahí empiezo a contar 1 hora y media. Nosotros en mi sala terminamos a las 6 de examen. Hemos dormido 20 minutos antes sin problema, pero bueno. Eh, bueno, no, yo lo voy a hablar con los de la otra sala y voy a aclarar que el tiempo que lo tiene que respetar. No, está bien, pero no, yo siempre cuando empezamos la modalidad de que tienen que copiar el examen, yo les dije a Julio, mira, esto así, tiene el tiempo para que copien y después de ahí más empiezan a resolver con la habilidad que se les da para resolver. Bueno, ¿quién tenía preguntas? Franco, ¿era? Sí, yo. Ahora, si quiere, le transmito pantalla sobre el Dale. ejercicio de... No sé si ahí se ve. Sí. Bien, es sobre el problema 2, el inciso 2.2. Ajá. Nosotros lo que hicimos ahí fue, planteamos la situación una vez que el automóvil está frenando, el Sí. oso, digamos, está como desplazado para adelante y las únicas fuerzas que actúan serían el peso y la tensión. Y la atención, sí. La tensión tiene el ángulo tita que es el que nos están pidiendo. Claro. Entonces, para resolverlo, nosotros planteamos que la sumatoria de fuerzas en I era igual a 0. Sí, en easy. Sí. Y la sumatoria de fuerzas en X es la parte de la tensión, o sea, la componente de la tensión en X es igual a la masa por la aceleración del automóvil. Sí. Y nada, quería saber más que nada si lo que planteamos en I estaba bien. Si, Sí, está bien. En I no está acelerado, en I no se acelera, en X sí toma la aceleración del auto. O sea, la cuerda tiene que, de alguna forma, con su componente X, tiene que darle esa aceleración que está teniendo el auto, digamos. Esa es la idea. O sea, mientras mayor sea la aceleración, más se va a inclinar. El osito, ¿sí? Es proporcional. Te tiene que dar una solución con la tangente del ángulo o algo de eso. sí, me dio la tangente de un ángulo y el ángulo era 36, 37 grados más o menos. Pero nada, Sí, quería saber si estaba bien plantear que las fuerzas en I era 0, porque sí, cuando está hacemos, bien. cuando Vos hacemos, imaginate que si vos pudieras ver solamente al osito, ¿sí? Si el auto fuera todo de vidrio y solo vieras el osito, vos verías, y vos estás quieto en el piso, vos verías que el osito en la dirección Y no se mueve directamente. No solo no se acelera, sino que no tiene movimiento. En cambio, en la dirección X se está
desacelerando, está frenando el osito, ¿sí? Entonces, solamente en X hay aceleración. No se confundan de pensar que en Y tiene la aceleración de la gravedad. Está la fuerza de gravedad, pero no hay aceleración, porque no está suelto y se está cayendo ni nada. ¿Está? Claro, sí, lo que confundía un poco era como que cuando frena el oso se mueve y es como que si un poco se levanta, pero Sí, pero vos te estás pidiendo una vez que llegó a la posición en la que se va a quedar. claro, se mantiene en esa posición y ahí la fuerza en I no es cero, la sumatoria de fuerza. Claro. O sea, antes de que empiece a frenar el auto, el osito está vertical. Cuando empezás a frenar, el osito se empieza a inclinar hasta que toma un ángulo que es único para cada aceleración. O sea, ese resultado depende de la aceleración que vos le impartiste al osito. En los dos casos extremos, el caso extremo aceleración cero, el osito está vertical. El caso extremo, aceleración infinita, el osito está totalmente horizontal, digamos. Esos son los dos casos extremos. En el medio tenés todas las posibilidades. Bien, perfecto, perfecto. Nada, la duda era para saber si estaba bien planteado el ejercicio, ¿no? Sí, está bien. Perfecto. Y en ese Gracias, caso, profe, el ángulo sería contra el paragolpe, por así decirlo, porque el oso quiere seguir la velocidad del auto y el auto está frenando, algo así. En ese caso, el auto está frenando y el osito se va para adelante, sí. Sí, sí. Fíjense, lo mismo que les pasa a ustedes cuando frenan de golpe. Ustedes se tienden a ir para adelante en el auto o en el colectivo. Si estás parado en el colectivo y el colectivo frena, vos te vas para adelante. En realidad, ¿qué pasa? Lo que pasa es que vos tenías un movimiento hacia adelante y cuando el colectivo frena, el colectivo es el que está, de alguna forma, evitando ese movimiento hacia adelante. El colectivo es el que se está queriendo ir para atrás y vos seguís con tu inercia, digamos. Acá pasa lo mismo, el osito tiene una inercia hacia adelante y cuando vos querés frenar, él quiere seguir y por eso se inclina hacia el lado del parabrisas. Claro, ahí lo pregunta eso, indique si el osito se va hacia adelante o hacia atrás. Ajá, Yo lo había pensado justificar por el tema de la inercia. Como estaba en sí, movimiento hacia adelante, el ángulo va a estar para adelante. claro. No, igual si vos haces el diagrama de cuerpo libre, para algún lado lo tenés que dibujar al osito, ¿sí? Por más que no conozcas el ángulo, lo dibujás inclinado. Bueno, lo vas a dibujar de tal forma que la componente de la fuerza, la tensión, tiene que apuntar hacia atrás, porque la aceleración que sufre el osito es hacia atrás. Claro, ¿Sí? sí, también. ¿Ya? Entonces, eso ya ustedes acuérdense, si hay una aceleración, tiene que haber una fuerza que la produce. Entonces, si la aceleración es hacia atrás, porque en realidad es una frenada, bueno, la fuerza que lo produce es una tensión que va en esa dirección, y por lo tanto ya te da la forma en que se va a inclinar eso. Sería imposible que lo quieras dibujar inclinado hacia atrás al osito y que te dé bien, digamos, porque le estás agarrando en algo, estás poniendo al revés la aceleración o algo estás haciendo mal. Bien, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Profe, si no hay Sí. otra pregunta, podemos ver el 2 del mismo examen. Del examen, bueno. A ver, el 2 dice, considera el levantamiento de pesas esquematizado en la figura, se desprecia la masa de la barra, la cual está cargada con 96 kilogramos de pesas de cada lado. Calcule la potencia media desarrollada por el pesista si eleva la barra cargada desde el piso hasta la altura de 142 centímetros en 0,8 segundos. O sea, básicamente la potencia que él desarrolla va a ser la fuerza que tiene que hacer
que va a generar, que la traduzco en un trabajo, la fuerza que él hace multiplicada por la altura, me da un trabajo. Ese trabajo dividido por el tiempo, me da la potencia, ¿sí? Entonces, la fuerza que él hace, independientemente del ángulo que le esté dando a su mano, es básicamente la fuerza que debe vencer, que es el peso de la barra, de las pesas, la barra no tiene peso, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar la solución, así no hablamos tan en el aire. A ver, debe ser este. El trabajo sería positivo porque es en dirección al movimiento, ¿no? El trabajo de él es positivo, sí. A ver, dame un segundo. Bueno, a ver, fíjense, la potencia es trabajo sobre tiempo, ¿sí? Esa es la definición. El trabajo en este caso es el peso, que el peso total es 2 veces mg, ¿sí? Multiplicado por la altura h, dividido el tiempo. O sea que de ahí ya sale la potencia, que es 3.340 watts, ¿sí? Fíjense que en ningún momento yo tuve en cuenta cuál era el ángulo que él que tiene los brazos, ni nada de eso. Simplemente lo que está queriendo levantar, que es la fuerza que él contra la que él está haciendo trabajo, multiplicado por la distancia, me da el trabajo, dividido el tiempo, me da la potencia. Después, el otro punto decía, cuando mantiene la barra arriba en equilibrio, calcule la fuerza que realiza con cada brazo, indique módulo y dirección. Entonces, en ese caso, a ver, esperen que perdí la pantalla. ¿Por qué perdí la pantalla? No, acá está. Perdón, perdí lo que quería compartir. Ahí está. En el 2, entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre. Fíjense, están las dos pesas en los extremos y están las dos fuerzas F iguales a 40 grados. Hago sumatoria de fuerzas en I. Tengo, bueno, para mi sistema de referencia, que es este que está acá, tengo menos 2 veces M por G más 2 veces F por el seno del ángulo, en este caso, ¿sí? Fíjense, bueno, que acá este ángulo de 40 es el mismo que está acá abajo, ¿sí? Entonces ahí ya me queda más claro que la fuerza la tengo que multiplicar por el seno del ángulo, porque yo estoy queriendo calcular la fuerza vertical, ¿sí? Y eso es igual a 0, ¿sí? Está en equilibrio. De ahí calculo la fuerza. La dirección va a ser los 40 grados, ¿sí? Porque la dirección ya me la está dando, y el valor de la fuerza va a ser ese que está ahí. Y el punto 3 dice, si súbitamente deja de hacer fuerza con una de las manos, en este caso creo que decía la mano derecha, le queda una sola fuerza aplicada y que tiene el mismo valor, ¿sí? No cambia su valor. Entonces, en ese caso me pregunta cuál será la aceleración angular que va a tomar la barra. Asumo que esa barra va a girar respecto a este punto, ¿sí? Donde él tiene agarrada la barra. Hago sumatoria de torcas. En este caso la sumatoria de torcas me va a dar mg por toda esta distancia. Sería 0,45 más 0,45 más 0,35, ¿sí? Menos, fíjense que esa torca, la torca de la pesa de la izquierda, en mi sistema de referencia me da positiva, ¿sí? Me da un sentido de giro, en este caso, antihorario, que para mí es positivo. Menos la del otro lado, que es mg por 0,35. Y eso va a ser igual a la torca que está aplicada, a la torca de la barra respecto a ese punto, ¿sí? Esa es la torca disponible. Es como que este punto pasa a ser un punto de pivot para mí, ¿sí? O sea,
ese punto de ahí, como yo justo elegí ese y no otro, la fuerza F no genera torca, porque pasa por el punto, entonces calculo la torca de las otras dos fuerzas. Entonces digo, bueno, esta es la torca de la barra en newton metros, y después digo, bueno, esa torca va a generar una rotación, ¿sí? Si asumo que este es el punto del pivot, la torca genera una rotación. Calculo el momento de inercia como la sumatoria de los MI por los RI cuadrado. En este caso, tengo la masa de este lado por la distancia al cuadrado más la masa de este lado por la distancia al cuadrado. Fíjense que, si bien uno está de cada lado del punto del pivot, como las distancias van al cuadrado, no importa, no es que acá pongo un menos porque esta está del otro lado, ¿sí? Y bueno, una vez que calculé el momento de inercia, yo sé que la torca, que esta que calculé antes, tiene que ser igual a I por alfa. Y de ahí despejo alfa y puedo calcular la velocidad de... La velocidad no, la aceleración angular respecto al punto cero. ¿Sí? Esa sería la idea del ejercicio. Profe, yo tengo una pregunta de la primera parte del ejercicio. Sí. Nosotros cuando lo planteamos, habíamos planteado que la fuerza que realiza el trabajo es la fuerza que ejerce el hombre sobre la barra. O Sí. sea, lo hicimos como sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y en la sumatoria de fuerzas pusimos la fuerza del hombre menos el peso. Y eso lo igualamos y habíamos sacado la aceleración que se produce al levantar la barra. Despejamos la fuerza del hombre y con esa fuerza calculamos la potencia en el tiempo. Ajá. Sí. Me preocupa un poco que diga nosotros lo hicimos, porque te aviso que el examen es individual, no te voy a preguntar con quién lo hiciste. No, pero a ver, vamos a ponerlo en claro. Primero, no, está bien, te estoy gastando. Escucha, No sería maldad hacer un grupo. la aceleración que vos calculaste, en realidad dependería de parámetros que yo no te di, porque yo no te dije cuánto demora. Ah, en realidad sí te dije, 0,8 segundos. Perdón, no dije nada. Pero, mejor dicho, no te dije que va a estar acelerado, ¿sí? Cuando nosotros calculamos las fuerzas medias y las potencias medias y demás, asumimos como que eso es un trabajo, lo que llamamos cuasi estático, o sea, que es sin aceleración, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ponele que yo digo, bueno, a mí me dieron un tiempo, bueno, bárbaro, pero el movimiento es acelerado al principio, después sigue subiendo como a velocidad constante y en algún momento se detiene, ¿sí? Porque no es que levanta la pesa a una distancia, a una altura dada y la pesa después sigue con velocidad hacia arriba, ¿sí? No es que en 0,8 segundos la pesa se aceleró todo el tiempo, como para que vos me digas, bueno, hay una aceleración, porque ¿cuál es el tema? Si vos considerás que hay una aceleración, entonces la fuerza que va a tener que hacer él va a ser igual al peso que está levantando más la fuerza que necesita para acelerar ese peso, ¿sí? O sea, cuando vos asumís que no hay aceleración, la fuerza que vos haces es exactamente igual al peso, ¿sí? Te queda peso menos fuerza o fuerza menos peso igual a cero. Entonces ahí sale que peso y fuerza son lo mismo. Ahora, si yo pongo fuerza menos peso igual a masa por aceleración, entonces una parte de la fuerza va a levantar el peso y la otra va a generar la aceleración sobre ese peso. Y para que vos hagas la cuenta de esa manera, te faltarían datos, digamos. ¿Se entiende? Vos podés decir, bueno, recorrió la distancia con una aceleración constante durante 0,8 segundos. Bueno, pero tendrías que hacer todo un cálculo de cinemática para poder llegar a una aceleración constante que después te permita calcular algo. Y fíjate que en ningún lado del planteo te hablan de aceleración, ni te dicen asuma aceleración constante, ni te dicen el cuerpo parte del reposo y se acelera. O sea que cuando vos te piden calcule potencia media y cosas de esas, asumí que se hace a velocidad constante, que no hay aceleración. Bien, ¿Sí? gracias. Claro, nosotros hicimos con cinemática todo, sacamos aceleración
y después planteamos esa sumatoria tipo en movimiento con aceleración constante, pero, o sea, sería como el trabajo más en equilibrio, sumatoria de fuerza igual a cero. Claro, es como que está en pseudo estacionario, le decimos, ¿sí? Como que todo transcurre a una velocidad a una velocidad constante. Ustedes me van a decir, bueno, pero en algún momento se aceleró hasta tomar una velocidad constante. Bueno, sí es cierto, esa parte es como que la estás de alguna forma despreciando, ¿sí? Pero a ver, lo hago un poco más complicado para que se entienda que tampoco está tan mal a plantearlo como les estoy explicando. Vos cuando acelerás al principio, ¿cómo sería el movimiento completo? Yo acelero la masa un poco, le doy una velocidad constante, sigo con velocidad constante y cuando estoy llegando al final del movimiento, ¿qué hago? No sigo acelerándolo ni haciendo fuerza. Dejo de hacer fuerza para que se produzca una desaceleración que lo lleve a velocidad cero arriba, ¿sí? Porque el levantador, ¿qué hace? Lo acelera al principio, después lo lleva a velocidad constante y después, cuando está llegando al final del movimiento, tiene que desacelerarlo para quitarle esa velocidad y que la pesa quede a velocidad nula en el punto más alto. Si vos quisieras hacer el cálculo bien, ¿qué harías? Bueno, primero calcularías una aceleración en un dado tiempo, que no sería 0,8, sería más breve, ¿sí? Un periodo de aceleración inicial, donde ahí sí haces más potencia, porque estás, como te digo, venciendo el peso, pero además acelerándolo, por lo tanto tu fuerza va a ser mayor, y por lo tanto el trabajo es mayor. Calculás ese trabajo inicial, después seguís calculando el trabajo a velocidad constante, como está hecho acá, ya no vas a hacer, ese trabajo no va a ser en la altura h, sino que va a ser en una altura un poco más chica, y después calculás el trabajo al final del movimiento. Y al final del movimiento, la fuerza que vos estás haciendo es más chica que el peso, porque vos estás queriendo que se desacelere, entonces no haces una fuerza que es igual al peso, porque si no seguirías a velocidad constante, sino que haces una fuerza un poquito menor para que se produzca una desaceleración hacia abajo. Cuando calculas ese último trabajo, te va a dar más chico que cualquiera de los otros. Si sumás los tres, tenés el trabajo total. Ahí lo dividís por el tiempo total y podés calcular una potencia media. Esa sería la forma muy rebuscada de hacer el examen. Si yo te hubiera pedido, considere que hay un tramo de aceleración inicial, un tramo de velocidad inicial y un tramo de desaceleración al final. Pero nadie te pidió eso. Simplemente te pidieron potencia media. Entonces, en ese caso, asumí que la velocidad es constante, ¿sí? Y que por lo tanto, si la velocidad es constante, no hay aceleración, las fuerzas están en equilibrio y con eso podés calcular el trabajo, ¿sí? Entonces, siempre que sea potencia media o fuerza media, puedo tomar una velocidad igual constante, excepto que digan algo acerca de la Claro, aceleración. a menos que te diga, mira, considerar una aceleración inicial en una distancia dada o en un tiempo dado, una velocidad constante luego, ¿me entendés? Pero sería un problema más realista, pero más complicado de resolver y no sé si daría tan diferente, ¿sí? Porque como te digo, la potencia inicial que vos calculás es mayor en el tramo de aceleración, la potencia de velocidad constante va a ser igual al cálculo que estás haciendo ahora y la potencia al final va a ser menor, porque estás desacelerándote. Entonces, cuando capaz que haces todo eso, terminás un resultado que puede que sea muy parecido al que habrías calculado si considerás que toda la potencia, que todo el movimiento se hace a velocidad constante. Bueno, ¿Sí? bien, profe. O sea, por eso, pregunten, porque a veces, fíjate que el ejercicio era bien simple, pero si ustedes empiezan a complicar, asumiendo cosas que de pronto no esperamos que asuman, porque uno trata de escribir un enunciado pensando en que lo interpreten, pero después cada uno interpreta las cosas como le parece. Entonces, cuando ustedes tengan duda de que su interpretación puede no ser correcta, pregunten, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, ¿qué otra duda? Sí.
la de la energía del arco? Sí, sí, así es simple. Ustedes tienen que... A ver, esperen que la busco. Sí, ahí en ese problema vi planteos muy extravagantes, pero era simple, digamos, o sea, como les pedía el cálculo de la energía potencial, mucha gente entendió como que se le estaba pidiendo una energía gravitatoria, potencial gravitatoria. Acuérdense que la energía potencial en mecánica es gravitatoria, pero también es elástica, y en el caso de un arco es energía elástica, ¿sí? El arco es como una especie de resorte. Entonces, cuando uno tira para atrás de la flecha, lo que hace es acumular energía elástica. Cuando la suelta, toda esa energía elástica se convierte en energía cinética. Entonces, para mí es muy fácil calcular la energía cinética porque yo tengo todos los datos, tengo la masa y tengo la velocidad inicial. Entonces, como la transferencia de energía es directa, o sea, si el problema es conservativo, porque ya vimos que la energía potencial elástica y la gravitatoria son conservativas para nosotros, salvo que digamos lo contrario, lo único que tengo que calcular es esto, la cinética, ¿sí? Porque yo ya sé que la cinética es el resultado de la potencial elástica que acumulé en el arco. Y ya está, con eso ya lo sabe. No, era sencilla. Sí. Si ustedes tienen problemas con las cosas sencillas, tomamos cosas más complicadas, no hay problema. ¿Vos después lo podés pasar a esto? Dale, Resuelto. dale. Después lo subo. Voy a corregir el último que, como les decía, tenía un errorcito y se lo subo a la plataforma para que lo tengan. Escuchame, te consulto, es la primera vez que voy a rendir así de esta manera yo. Ahí decían el tema de 2 cámaras y demás. ¿Cómo es el requisito? ¿Que una cámara te tiene que estar enfocando a vos en la mesa, sería? La idea es que se vea lo más claro que se puede, bueno, tu cara y sobre todo no, sobre todo las dos cosas, tu cara y la mesa de trabajo, ¿sí? Porque el tema es así, cuando terminamos de tomar asistencia, de acomodar todos con las cámaras, les ponemos el examen en la plataforma, ustedes lo copian y una vez que lo copiaron ya no pueden volver a mirar la pantalla. ¿Sí? La idea es que no miren la pantalla en ningún momento, porque si no se la pasaban mirando la pantalla y no haciendo el examen, lo cual era bastante sospechoso. Entonces copian el examen en su hoja y después trabajan en su hoja como cualquier examen de los tradicionales que se tomaban antes, ¿sí? Resuelven en 1 hora y media el examen en papel y una vez que lo tienen resuelto le sacan fotos con el celular y lo suben a la plataforma. Tienen que hacer un archivo único, que puede ser un PDF, puede ser un zip, un RAR, lo que sea, pero un solo archivo, donde ponen o todas las fotos o directamente se pueden bajar alguna aplicación que genere los PDF, es más práctico, pero es lo mismo de última. Suben ese archivo y nosotros corregimos sobre el archivo que subieron. Esa es Está bien. No necesitan 2 cámaras. Si vos tenés un laptop y te enfocás con tu laptop, después usás el celular para sacar las fotos cuando terminás y ya está. No es que tenés que estar conectado con 2 cámaras a la vez ni nada de eso. Pero la cámara tiene que mostrarte bien, tiene que mostrarte a vos y a la mesa de trabajo. Está bien, bueno, pero se puede, en vez de copiarlo, se puede imprimir La idea es que lo copien porque si vos lo imprimís, tenés 20 minutos de extra que los demás no van a tener para hacer el examen, digamos, o para pensar en el examen, ¿sí? Entonces, para igualar las condiciones, se les pide a todos que lo copien. Y de paso, copiarlo no está mal porque uno va pensando lo que va copiando y también un poco ayuda. El tiempo para copiar es suficiente, ¿sí? El examen, bueno, fíjate que tampoco son libros de
de preguntas, son simplemente una carilla y más que nada hacer el dibujito que te mostremos para que donde están los datos y copiar los datos, y creo que copias todo, no hay ningún problema. Pero, pero si vos querés extraer la información, está bien también. No, no te vamos a andar pidiendo que después que si lo copiaste bien o mal. Ajá. Sí, sí. Pero no eran dos pesos cada lado, era una pesa cada lado, eran 95 cada lado. No, empezaba a 96 central. O sea, es importante que ustedes respondan lo que se les pregunta y sobre todo que entiendan lo que se les pregunta, porque también parte del examen evaluar si ustedes pueden comprender lo que se les está pidiendo y no solamente responder lo que sabe responder. A veces ponen ecuaciones porque les suena que son esas y están respondiendo cualquier otra cosa, ¿sí? Y por más que la ecuación esté bien, si no tiene nada que ver con lo que uno le pregunta, ¿para qué me lo pusiste ahí? Digamos? No te voy a dar un puntaje porque me llenaste de ecuaciones la hoja, digamos. ¿Sí? ¿Quién más tiene preguntas? Y después a la hora de subirlo, en vez de foto, se puede escanear eso. Se puede escanear, sí. Es lo mismo. La idea es que no, en lo posible no se desconecten de la cámara, ¿sí? O sea, por eso si ustedes se van a filmar con el celular y después se tienen que desconectar del Zoom para poder sacar las fotos, y ahí generamos un problema porque se pierde la visualización de ustedes, digamos. Traten de tener una cámara. Otra cosa que es importante es que no se pueden usar auriculares, o sea que tienen que tener una cantidad de parlantes para poder hablarles y escucharlos también a ustedes, ¿sí? Si no, ustedes se ponen los auriculares y yo no sé si los tienen porque no tienen parlantes o porque está pasando audio de un lado a otro. ¿Y cómo decir que hay que tener qué? Y tienen que tener o sea, un parlante y auriculares. No pueden usar auriculares de oído, ¿sí? Tienen que tener parlantes y micrófonos, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que si alguien les está hablando a ustedes, si ustedes están escuchando algo, yo también tengo que tener que escucharlo. O sea, esas cosas son básicas para rendir, digamos. Bueno, yo eso no sabía, y yo tengo auricular nomás con el micrófono, eso todo integrado, ¿viste? Bueno, deberías tratar de conseguir, aunque sea un parlante, ¿sí? Porque de última, si yo quiero hablarte a vos, te digo, Darío, ponete los auriculares o hablando al micrófono y vos me hablás. Pero si yo tengo que esperar que vos tengas todo el tiempo puestos los auriculares, Sí, por si yo te hablo, y yo no sé si vos estás hablando, estás escuchando a alguien más que te está diciendo cómo resolver el examen. O sea, miren que nosotros tenemos que tomar los recaudos para asegurarnos de que el examen lo estén haciendo ustedes y nadie más que ustedes. sí, por ahí lo bueno sería, no sé, sería medio opcional si se puede hacer presencial para los que quieran, no sé. Sí, yo detesto tanto como vos la forma esta de tomar examen. Pero bueno, por ahora... Sí, no te imaginas, estoy medio desacostumbrado con todo esto y soy medio veterano también, así que... No, igual no es nada complicado. Vos asegurate que el día que rendir tengas una cámara que te enfoque bien y bueno, como te digo, si tenés parlantes para enchufar no sé si tenés una notebook, una computadora de escritorio. Una PC de escritorio. Bueno, fíjate de última si podés conectarle un parlantito y listo. Sí. En el peor de los casos te voy a decir no,
enchufar el micrófono que te quiero preguntar algo, ¿me entendés? Pero no es normal tampoco, o sea, más que nada es para que haya la posibilidad de comunicarnos si a vos te surge una duda o si yo quiero, no sé, pedirte algo a vos o te digo, che, mirá, no te estoy viendo bien o lo que sea. ¿Cómo? Sí, a ver, 3.1, aceleración. Ajá. Sí, sí, si vos decís, mirá, yo sé que el 3.1 se puede calcular una aceleración y me permite calcular una velocidad, bueno, asumo que la velocidad es tanto, y a partir de ahí empezás con el resto. Sí, sí, se te van a dar los puntos, no hay problema. O sea, uno corrige más o menos en forma estanca cada enunciado, ¿sí? No es que porque hizo mal el primero ya asumo que está todo mal y no le doy bolilla al otro. Pero aclarar, bueno, no sé calcular esto, pero necesito esta velocidad. Asumo un valor, no sé, 10 metros por segundo. A partir de ahí empiezo a calcular. O sea, el planteo es como cuando ustedes cometen un error de cálculo y bueno, después arrastran ese error hacia los otros ejercicios. Bueno, la nota se les baja donde hicieron el error de cálculo, no en todos los posteriores porque ustedes siguen arrastrando ese error, ¿sí? Bueno, para un cachito. Dale. Sí, 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 a ver, vos por dónde empezás a calcular. Primero que si vos lees todo el enunciado te das cuenta que el péndulo no tiene masa, o no te dan la masa en realidad, no es que no tiene, no te dan la masa. Entonces decís, bueno, evidentemente o no la necesito o se olvidaron. Bueno, asumo que no la necesito. ¿Qué hago primero entonces? Calculo la aceleración del bloque 1, del M1, en función del bloque M2. Ese es un problema que lo puedo hacer tanto
por energía, porque yo puedo energía cinética del conjunto, o sea, puedo decir M2 por G por H, donde H es una variable para mí, es igual a un medio de M1 B cuadrado más un medio de M2 por B cuadrado. ¿Sí? Y de ahí puedo calcular velocidades. Pero ¿qué pasa? No estoy calculando la aceleración. Y yo necesito calcular la aceleración en realidad, porque yo tengo que saber cuál es la aceleración que tiene aplicado esto. Si esto se moviera a velocidad constante, en realidad este péndulo estaría vertical, no se inclinaría. Entonces, bueno, por energía lo puedo hacer, sí, porque yo tendría que, a partir de esa velocidad en función de h, expresarlo en términos de la cinemática como una aceleración, pero me doy cuenta que la estoy enroscando. Me voy a la parte de dinámica, entonces planteo dinámica, digo, bueno, a ver, planteo un diagrama de fuerzas, en M2 tengo el peso, M2 por G, menos una tensión T, esa tensión T viaja a lo largo de la cuerda, y como la polea esta no tiene masa, esa tensión se mantiene. Si esta polea tuviera inercia, tendría que tener una T1 de un lado y una T2 de la otra, ¿sí? Y tendría que calcular la dinámica de rotación de la polea. Como la polea no tiene masa, no hago nada de eso. Directamente la tensión aplicada a M2 es la misma que la aplicada a M1. Planteo ahora la ecuación para M1. Entonces digo, bueno, tensión igual a masa por aceleración de M1, y esa es la única ecuación que tengo para M1, ¿sí? Porque está el peso como una fuerza, pero en otra dirección. Entonces la tensión que tira hacia la derecha es igual a la masa M1 por la aceleración. De este lado, M2 por G menos esa tensión es igual a M2 por A. La aceleración es la misma para ambos. Entonces de ahí yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas, ¿cuáles son? La tensión y la aceleración. Lo resuelvo, calculo la aceleración A, y una vez que tengo A, digo, bueno, ahora esa aceleración es la que está sufriendo la bolita del péndulo hacia la derecha. ¿Quién es capaz de generarle esa aceleración? La tensión T', le llamo T' para separarla de la otra de acá. La tensión T', con el ángulo la proyecto en la horizontal, y esa va a ser la que genere la aceleración del pendulito. ¿Sí? Y ahí resuelvo, ahí saco el ángulo. De nuevo, me van a quedar dos ecuaciones ahí, una para X y una para Y, en el péndulo. En Y no tengo aceleración, y de ahí puedo calcular la tensión. Y en X tengo aceleración, y de ahí saco el ángulo. ¿Está? Profesor, yo tengo una misma duda en el mismo examen. Sí. O sea, en el caso de que, o sea, en el punto 3 decía que si el bloque M1 se desplazaba y tenía que sacar las velocidades. O sea, la velocidad de los dos bloques es la misma, ¿o no? A ver, ¿cómo para? No te entendí. Hay En el comparto punto- si quiero plantear. Sí, dale, porque no me acuerdo qué es el punto 3. ¿Se ve? Sí, ahí está. O sea, en el 3.1, bueno, dice para sacar las velocidades de los dos bloques. Ajá. O sea, que los dos bloques, cuando se mueven, tienen la misma velocidad. Sí, sí. Claro, Sí. porque este ejercicio está resuelto, pero es como que siempre sacó dos velocidades y eso me confundía porque para mí, ¿Dos velocidades? claro, No tiene sentido. claro, por A eso ver. decía que no. No sé qué habrá hecho, pero eso no tiene ningún sentido. De hecho, cuando vos planteas energía, te das cuenta que tenés una sola ecuación en realidad. No tenés ni siquiera dos ecuaciones. Entonces, sí o sí tenés que tener una sola incógnita, que es la velocidad, que es la misma para los dos.
Por eso no sé qué es lo que habrá hecho ahí, no tengo idea. Sí, eso me mató ahí, pero sí calculaba que estaba mal. Y después en el 3.2 dice que calculemos la velocidad, pero ahora la Con polea tiene una inercia. inercia. Ahí Como cambia la velocidad o sea, la misma la velocidad. velocidad va a cambiar, sí, porque ¿cuál es el tema? Cuando vos tenés la polea, parte de la energía potencial de M2, o sea, M2 es el único que entrega energía al sistema, porque cuando baja, cuando haces M2 por G por H, ese cambio en la energía potencial se traduce en energía cinética de todos. Ahora, cuando vos tenés que la polea también tiene inercia, hay que, la polea, si no tiene inercia, no te cuesta nada hacerla girar, ¿sí? Cuando tiene inercia, hay que empezar a acelerarla de nuevo, o sea, hay que acelerarla y es como si vos trataras de empujar un cuerpo pesado o un cuerpo liviano. Si la inercia es mayor, te cuesta más mover el cuerpo pesado. Bueno, con la polea pasa lo mismo, cuando tiene inercia, te cuesta ponerla en rotación. Y eso que te está costando es energía potencial que estás necesitando para darle energía cinética a la polea. Entonces la tenés que ingresar a tu cuenta como un término de energía cinética extra. O sea, vas a tener un Claro. medio de I por omega cuadrado, donde el omega está relacionado con el B, ¿sí? Usar la relación de rodadura, decís que omega es B sobre R. Entonces ahí ya volvés a tener una sola incógnita en tu ecuación de energía. Ya, listo. Sí, era eso. ¿No? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan 5 minutos, después empieza física 2. Si es que viene alguien. Si no seguimos, no hay problema, pero seguramente alguno va a aparecer. ¿Nada? Sí. Te escucho medio bajo. Sí, ahora sí. Es muy personal. Ajá. No, no. A ver, la cinemática de rotación es igual a la translación. Solo va a tener la misma ecuación. La ecuación x de t igual a x0 más b0t más un medio de a cuadrado. ¿Viste la ecuación clásica de cinemática? Sí. Ajá. Ah, bueno, velocidad relativa, está bien, sí. Ajá. Sí, sí. No, pero si vos estás buscando un tiempo, tenés que usar las dos cosas, no puedes usar una vuelta. Ahora, si vos querés calcular ángulos, sí, podés usar o distancias o velocidades, no hay problema. O sea, si calcular el tiempo, necesitas las dos, distancia y velocidad para sacar tiempos. No, ahí te alcanza con cualquiera de las dos, digamos. Normalmente nosotros usamos velocidades porque la fórmula es la de velocidad relativa, digamos. Entonces, dibujás el diagrama de velocidades y calculás el ángulo, digamos. Y ese diagrama es igual si te vas a mover 10 metros o 10 kilómetros, digamos. ¿Sí? La idea es la misma. Bueno, ¿alguna última duda de física 1? No, yo no, yo me retiro. No. Bueno,
De nada. Bueno, Chao, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Claro, sin parte. Ya me extrañas. Eso no pasa con esta chica que desapareció.